Buenos días, muchísimas gracias por haber venido a este último panel de nuestro coloquio sobre tiempo de guerra, guerra, Estado y construcción, guerra, nación y Estado, la construcción del Estado a través de la guerra. Y hoy día cerramos con 4 exposiciones. La primera, a cargo de Hubert Wieland, es sobre el Tratado de Alianza Defensiva, y el título es Justificando la Guerra, el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Muy bien, tienes 20 minutos, Hubert. Muchas gracias. Tú eres el número 3. Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan todos atrás? Perfecto, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a Carmen y a Alejandro por haberme invitado a este coloquio. Para mí es realmente un honor. Yo quisiera hablarles esta mañana, en los 20 minutos que tengo, sobre el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, suscrito el 6 de febrero de 1873. Y cuál es su relación, naturalmente, con la guerra del Salitre, que comenzó con la declaración de guerra de un día como hoy, hace 138 años. El objeto del tratado era defenderse mutuamente de una agresión de terceras potencias. Ese es el objeto principal del tratado. Otro artículo preveía que si había problemas limítrofes entre las partes, se recurriría a medios pacíficos, como sobre todo el arbitraje. Había otro artículo que preveía la posibilidad de pedir la adhesión de otros países a la alianza. Eventualmente las partes de Perú y Bolivia decidirán pedirle a la Argentina que adhiera al tratado. Y hay un último artículo, que es en realidad un artículo adicional, que lo hace secreto. Originalmente no se previó que fuera secreto, pero hubo un artículo adicional que así lo sugiere. Pues bien, sí. Ahora, ¿cuáles eran los intereses de las partes? ¿Por qué es que las partes negociaron y suscribieron ese tratado? Por el lado de Bolivia, que fue el país que pidió la alianza a raíz de una ley aprobada por su Congreso el 8 de noviembre de 1872, ¿no? Era reforzar su posición frente a Chile, porque en esos momentos Bolivia estaba tratando de obtener la revisión del Tratado de 1866, que fue el tratado suscrito Tratado de Límites, el primer Tratado de Límites entre Chile y Bolivia, suscrito en tiempos de Melgarejo, el 10 de agosto de 1866, que fijó la frontera entre los dos países en el paralelo 24 y creó una figura muy extraña que se llama la medianería o comunería. Y eso quiere decir que entre el paralelo 24 y el 23 al norte y el 24 y 25 al sur, los impuestos de todos los productos minerales que salían de esa zona debían ser compartidos por los dos países. Ese concepto que fue una iniciativa del gobierno de Chile, a Bolivia le causó una gran irritación y siempre trató de cambiarlo y trató de negociar con el gobierno chileno para cambiarlo, y a Chile, que le convenía porque toda la riqueza estaba en la parte boliviana y no en la chilena, no quería cambiar eso, más bien quería que eso se aplicara correctamente. En el año 72, al mismo tiempo que se estaba negociando el tratado secreto en Lima entre Juan de la Cruz Navente, el plenipotenciario boliviano, y José de la Ribaura y Los Korsbarn, que era el canciller de la época el canciller de Manuel Pardo, se estaba negociando en Chile, en La Paz, entre Santiago Lince, que era el ministro chileno en La Paz, y Casimiro Corral, que era el canciller boliviano, un protocolo llamado el protocolo Lince-Corral, que fue suscrito el 5 de diciembre del 72, que era una suerte de reglamentación del Tratado del 66. Ese protocolo fue rechazado por el Congreso, y eso causó mucha irritación en Chile, ¿no? Ahora, por el lado del Perú,
lo que hay que decir es que el Perú estaba muy preocupado por esta presión que había de Chile hacia el norte, porque tenía el temor que si Chile absorbía el desierto de Atacama, Chile iba a estar muy cerca de Tarapacá, que era la fuente de la riqueza salitrera del Perú, ¿no? Entonces eso de alguna manera tuvo nervioso al gobierno peruano. El gobierno peruano al principio no aceptó la alianza, pero después accedió a ella. Y la razón aparece en algunas cartas de Ridabuero, era el temor que Chile pudiese llegar a un acuerdo con Bolivia para obtener su costa y Chile ofrecerle su ayuda para obtener una costa, una salida al mar o una costa de territorio peruano, le hace Arica. Entonces, ese temor que tenía Ridabuero es lo que, según él mismo en sus cartas dice, motivó que el Perú accediera a firmar la alianza con Bolivia. O sea, para contener de alguna manera a Bolivia y evitar que Bolivia haga alianza con Chile en contra del Perú. Ese fue un poco por lo que se ve en las cartas de Ridabuero. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo entre este tratado y el tema que nos reúne hoy día, ¿no? El tema es que en la historiografía chilena este tratado ha sido visto como la causa misma de la guerra, como si el Perú y Bolivia hubiesen urdido una trama secreta contra Chile para destruirlo y hacerle la guerra. Eso se puede ver en Vicuña Maquena, en Bulnes, Barros Borgoño también lo dice, el propio Conrado Ríos Gallardo ya en el siglo XX también tiene un discurso parecido. ¿Es esto así? Pues si uno sigue escarbando la bibliografía, uno se da cuenta que no. Por ejemplo, hay un famoso historiador diplomático chileno, Mario Barros Van Buren, que él dice, no, el tratado fue secreto, pero el gobierno chino lo conoció desde el comienzo, desde el mismo año de su publicación. Es más, se dice que el ministro chileno en Lima, que era Joaquín Godoy, tuvo acceso al tratado y lo transmitió de memoria. Y ahora que conocemos, dice Mario Barros, el texto es casi idéntico. Entonces, no es, o sea, por lo menos él dice eso, que Mario Barros Van Buren, que es un historiador diplomático. Ahora bien, yo he seguido investigando, porque el testimonio de un historiador puede ser muy interesante, ilustrativo, pero quizás no necesariamente suficiente. Entonces, he podido ver que ha habido varios momentos en los cuales los agentes diplomáticos chilenos han tenido acceso al tratado o han tenido conocimiento de él. En primer lugar, en La Paz, en segundo lugar, en Buenos Aires, en tercer lugar, en Lima, y en última instancia, en el propio Santiago. Yo les voy a contar brevemente, en el poco tiempo que me queda, cómo fue eso. En La Paz, todo comienza cuando a mediados del 73, Carlos Walker Martínez es enviado a La Paz con las instrucciones de hacer cumplir el protocolo Lince-Corral o eventualmente el Tratado del 66. Pero él llega a La Paz y escucha rumores vagos de la existencia de un tratado y decide él mismo, sin instrucciones de su Cancillería, ofrecerle a los chilenos, a los bolivianos, lo que los bolivianos querían, eliminar la medianería. ¿Y cómo hace esto? Hay un libro que el mismo Carlos Walker Martínez escribió en 1876 que se llama Páginas de un viaje por la América del Sur, donde él dice esto. Ahora, ¿cómo hizo él para tener estos rumores y por qué les hizo caso, siendo rumores? Y esto, la clave me la da Pedro Nolasco Cruz, que fue biógrafo de Carlos Walker Martínez. Y resulta ser que la familia de Walker Martínez con la familia de Adolfo Bievian estaban no emparentadas, pero eran muy cercanas, y había una gran amistad entre ellos. Porque de otra manera no se explica que sin instrucciones, de la noche a la mañana, Walker Martínez le haya ofrecido a Bolivia eliminar precisamente lo que su gobierno le había pedido que haga cumplir, o sea, la medianería. ¿Correcto? Entonces, a partir de ese momento, Bolivia, o sea, el canciller boliviano Mariano Batista, se concentra en esa negociación y de ahí sale el Tratado del 74, que sigue fijando el paralelo la frontera en el paralelo 24, pero elimina la medianería. En compensación, establece la obligación de parte de Bolivia de no subir los impuestos durante 10 años.
ya que va a ser, digamos, un poco la causa eficiente del conflicto. Entonces, Walker Martínez viaja en marzo del 74, antes de firmar el tratado, viaja a Santiago, explica todo lo que sabe, regresa a La Paz y se firma el tratado. Eso es en cuanto a La Paz. Ahora, en Buenos Aires, el Perú y Bolivia deciden solicitar la adhesión argentina y mandan a Manuel Irigoyen Arias a Buenos Aires. Comienza a negociar, convence a Carlos Tejedor, que es el canciller del presidente Sarmiento, y Argentina decide adherir. Convocan una sesión secreta del Congreso argentino y la Cámara de Diputados lo aprueba, pero se tranca en el Senado. Pero al mismo tiempo que sucede eso, toda la comunidad diplomática de Buenos Aires dice, ¿qué está pasando? Entonces, diplomáticos chilenos, o sea, Guillermo Bles Gana, y el diplomático brasileño se ponen de acuerdo y comienzan a ver qué pasa. Brasil y Chile, como tenían una suerte de enemigo común que era la Argentina, tenían relaciones muy cercanas. Y esto lo dice un historiador brasileño, que es Luis Claudio Villafañe Gómez Santos, ¿no? Y el Brasil tiene noticia de este tratado y tiene el temor de que si involucra a la Argentina, eso puede ser usado en contra del Brasil. Y las relaciones entre Brasil y Argentina eran muy tensas en ese momento a raíz de todo el problema con el Paraguay, ¿no? Entonces, trabajan de manera conjunta, consiguen el tratado y lo mandan, y Bles Gana lo manda a Chile. Y hay dos autores más, uno es Anselmo Blanló Holly y el otro es Francisco Antonio Encina, que los dos coinciden en que Bles Gana consigue el tratado y lo manda a su cancillería. Eso es Buenos Aires. Vamos a Lima. En Lima, el Perú estaba muy preocupado que Chile y Brasil pudiesen tener una alianza. Entonces, el diplomático brasileño está permanentemente en contacto con Río Agüero, un poco por iniciativa de Río Agüero, para hacerle ver al Brasil que el problema no es con ustedes, no se preocupen, nosotros tenemos las mejores relaciones. Y el 22 o 23 de diciembre va Río Agüero a la sede de la delegación brasileña y le deja el tratado por 24 horas. ¿Ya? ¿Y qué hace? Lo que sigue es una inferencia mía, pero calza con lo que dije hace un momento. El barón de Aguaya, que era el nombre del diplomático, no, era Pereira Leal, lo llama a Godoy y le dice, mira lo que he encontrado. Entonces yo infiero que Godoy lo copió y lo transcribió, y por eso es que Mario Barro Van Buren dice que lo mandó de memoria y es casi idéntico al original. Bueno, ¿cómo sé yo que realmente hubo que Río Agüero fue y se lo dejó al brasileño por 24 horas? Porque eso está en un oficio que el mismo brasileño mandó a su cancillería. ¿Y cómo sé yo esto? Porque hubo un diplomático, un historiador chileno, llamado Juan José Fernández Valdés, que hizo sus pininos diplomáticos en Río de Janeiro, cuando era la capital. Le gustaba la historia, como me gusta a mí, hay muchos acá. Se metió a los archivos y descubrió ese oficio, y ese oficio está transcrito en su totalidad en un libro que produjo Juan José Fernández Valdés en el año 59, donde dice claramente que el brasileño recibió de manos de Río Agüero el texto del tratado secreto y lo tuvo 24 horas. Eso es Lima. El último capítulo de esta pequeña secuencia es Santiago. El Brasil no estaba todavía contento con la idea de que la información que había recibido no era suficiente. Entonces le pide a su ministro en Santiago que se acerque al canciller Ibáñez y que le ponga al tanto de la existencia del tratado y que le diga, sin perjuicio de todos los preparativos que ustedes deseen tomar, de pronto pueden hacer algo para evitar, para desvanecer estas tensiones.
Entonces, en marzo más o menos del 74, va el brasileño, donde el canciller Ibáñez cumple con su misión e informa de regreso a su cancillería. Y lo interesante de esto es que Ibáñez, ya en esa célebre sesión del 2 de abril del 79, célebre sesión secreta del Senado chileno, le increpan que ¿qué hizo usted? Entonces él dice, no, yo efectivamente recibí al brasileño, me habló de nuestras relaciones, pero no me dijo nada sobre el tratado secreto. Bueno, después, posteriormente, el mismo brasileño cuenta él, y esto también lo reproduce Juan José Fernández en su libro, habló con el presidente Pinto y le dijo, es una lástima que ustedes no hayan hecho nada por seguir, digamos, las sugerencias o sugestiones del Brasil y no hayan hecho nada para desvanecer estas tensiones entre ustedes, ¿no? Ahora, en los últimos minutos que tengo, quisiera leerles 5 párrafos de conclusiones del pequeño trabajo que he hecho para este coloquio, con lo cual concluiría. A modo de conclusión, los informes reseñados de los agentes diplomáticos chilenos en La Paz, Buenos Aires y Lima durante el segundo semestre de 1873, así como la gestión realizada por el ministro residente de Brasil en Santiago ante el ministro de Relaciones Exteriores de Chile a inicios de 1874, corroboran que el gobierno chileno tuvo conocimiento efectivo de la existencia del Tratado de Alianza Defensiva entre Bolivia y Perú, tal como sugiriera el historiador diplomático chileno Barros van Buren. El hecho de haber tomado conocimiento efectivo de su existencia prácticamente desde el año mismo de haber sido suscrito, es decir, unos 6 años antes del inicio de la guerra, y no recién en 1879, impide sostener de manera creíble y legítima que dicho tratado haya constituido realmente la causa de la mencionada conflagración. La insistencia en la historiografía chilena en sostener que el gobierno de Chile no tuvo conocimiento real de la existencia de dicho tratado y que algunos de sus miembros habrían recibido tan solo noticias sumamente vagas e imprecisas, sugiere cierta voluntad de ocultar el hecho de que sí tuvo un conocimiento real de su existencia y desde un inicio. Por otro lado, no se ha encontrado registro de gestión alguna de la diplomacia chilena ante el gobierno peruano para disipar desinteligencias entre los dos países, tal como se lo sugiriera el ministro brasileño al canciller de Chile a inicios de 1874. Tampoco hay registro, o no lo he encontrado en todo caso, de gestiones con finalidad similar ante el gobierno boliviano. ¿Mantuvo el gobierno chileno en reserva la existencia del tratado secreto deliberadamente con alguna intención premeditada? Imposible afirmarlo o negarlo a ciencia cierta, a partir de las informaciones disponibles. Lo único que sí parece innegable es que el gobierno de Chile sí tuvo conocimiento real y efectivo de su existencia desde el mismo año de su suscripción y que dicho tratado no constituyó, por ello, la causa misma de la Guerra del Pacífico. Muchas gracias por su atención.